Bueno, arrancamos entonces con la clase. La idea de la clase de hoy es repasar los 3 temas que tuvieron ustedes en el turno noche. Vamos a ver cómo se resolvían o una de las formas de resolverlo y en qué cosas se pudieron haber equivocado. La idea es que hoy quede claro en qué se pudieron haber equivocado y si después de la clase de hoy siguen teniendo dudas sobre por qué desaprobaron, bueno, ahí me pueden pedir revisión a ver si me equivoqué por ahí al corregir. Pero seguramente con lo de hoy ya sepan por qué han desaprobado o qué cosas han hecho no del todo bien. Bueno, primero estos 5 ítems que anulaban totalmente el examen. O sea, si cometieron alguno de estos 5 errores, desaprobaban el examen, ¿sí? Por más que todo el resto esté bien, estas cosas eran fundamentales, eran la raíz de justamente lo que se evalúa. Así que si cometieron alguno de estos errores, seguramente desaprobaron. ¿Cuáles eran los errores? Bueno, lo que venimos hablando desde el principio del cuatrimestre, ¿no? Desde que vimos la primera función, les dije de ahora en más, no más lógica en el main, todo funciones y procedimientos, y el main simplemente va llamando a cada una de estas funciones en el orden que deba hacerlo. En el mejor de los casos, un menú que justamente distribuye a las funciones, pero nada más en el main. Así que cualquier cosa lógica que hayan hecho en el main, llámese un if, un for, un contador o cualquier otra cosa que se les ocurra, bueno, eso invalidaba el examen porque la idea era que manejen todo con funciones y con procedimientos como debe ser de ahora hasta el día que mueran en esta profesión. Después, otra cosa que habíamos visto, no variables globales, ninguna variable global, salvo para el tema 9, ¿sí? Que no era ningún tema para ustedes, que podían definir una constante que no era una variable, una constante. Ahí sí, nada, les aconsejaba que lo hagan con una constante global. Pero el resto de todos los temas, sin ningún tipo de variable global. Así que si definían el vector global, un contador global o cualquier otro tipo de variable de forma global, el examen también estaba desaprobado. Después de definir mal el vector, acá pueden ser varias cosas. Principalmente el mayor error que tenían era uno que comentamos bastante desde que venimos trabajando con arrays, es que una vez que uno define el tamaño del array, no se lo puede cambiar. Entonces es muy típico que por ahí definen una variable tam, después definen el vector del tamaño tam, y tam no está definido, o le cambian el valor a tam, o tam tiene basura, o tam vale 0. Bueno, todo eso habíamos visto que también estaba mal, y el vector está pésimamente definido, y como el ejercicio era todo de vectores, anulaba todo lo otro. Después, todos los temas eran básicamente lo que veníamos trabajando en clase. Era pedir un número, que eso era el tamaño, cargar un vector, definir un vector, mostrar el vector y en algún tema ordenarlo, en otro buscarlo o en otro hacer algún tipo de cosita que ya veníamos trabajando. O sea, en líneas generales era todo lo que veníamos trabajando, pero cada cosa, o sea, el cargar vector y la definición del tamaño tenía entre medio una validación. O sea, esa era la única dificultad que tenía cada uno de los temas, ¿sí? Que el tamaño tenía que estar entre 4 y 8, la carga de los números tenía que ser, no sé, divisible por 3 y mayor a 1000. O sea, esa era la única dificultad que tenía. Era lo único que tenían que agregarle a todo lo que veníamos trabajando en la clase. Por ende, si no hicieron la validación, el examen también estaba desaprobado, ¿sí? Porque era el único nudo que tenía de dificultad. El resto era reutilizar todas las cosas que ya habían trabajado conmigo. Así que era lo único que había que pensar, eran 1 o 2 líneas para agregarle a lo que veníamos trabajando en clase. Por ende, si no hicieron alguna de las validaciones, también estaba desaprobado el examen. No hacerlas quiere decir no hacerlas, ¿sí? Si las hicieron, pero las hicieron mal, bueno, yo lo evaluaba y por ahí lo aprobaba, ¿sí? Yo no hacía falta que lo hagan perfecto, pero por lo menos que lo hayan intentado, que me hayan mostrado que sabían validar algún tipo de dato. Más que nada que me demuestren que sabían usar un while, un do while, o usar bien un if y un else, ¿sí? Y bueno, después está otra cosa fundamental que no respeta el enunciado, ¿sí? Lo único que difería un poquito de los temas era que un vector para ir entero, el otro era flotante, el otro era doble, el otro era pares, el otro impar. O sea, si no me respetaban eso, quería decir que me estaban cambiando el tema, básicamente. Así que bueno, respetan el enunciado. Así que cualquiera de estas 5 cosas desaprobaba el examen, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien con esto? Así que no sé si hay alguno. Por ahora todos los que hablaron están aprobados, salvo
salvo Andrés. No sé si esto ya te clarificó por qué desaprobaste. Buenísimo. Y si no, ahora veremos. Si no cometieron ninguno de estos errores, bueno, si el programa andaba y hacía medianamente lo que les pedía, seguramente habrán aprobado. Y bueno, los puntos que iban perdiendo habrán sido por errores menores. ¿Ok? Pero en líneas generales, si no cometieron ninguno de estos errores, seguramente alguna notita, aunque sea un 4 o un 5, seguramente habrán pellizcado. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. En su turno había solamente 3 temas, porque eran muy poquitos. Vamos a ver los temas. El tema 2 era un tema de la noche, así que veámoslo. Tema 2. Este era uno de los temas que les tocaba a ustedes. Vamos a ver que justamente todos los temas eran muy parecidos. El tema 2 pedía crear un programa que permita trabajar con un arreglo unidimensional. Esto de todos. Primer dificultad, números enteros. Así que es un arreglo de enteros. El tamaño tiene que ser elegido por el usuario, o sea, printf y scanf. Y acá viene la validación. Esta validación, si no la hicieron, anulaba justamente el examen. Así que el tamaño del vector tiene que estar entre 4 y 8. Si me pusieron al 4 o al 8 inclusive o no, no importaba. ¿Sí? No importa si era de 5 a 7 o de 4 a 8. No me importaba el menor, igual o el menor. ¿Sí? Importante que me validen entre 4 y 8. Una vez definido el tamaño, por ende ya tenemos definido el vector, teníamos que cargar el vector con números aleatorios impares. Así que acá hay otra validación. ¿Okay? Si me lo cargaron con números aleatorios pero no eran impares, nada, no cumplía la validación que les pedía. Y después de estar cargado el vector, mostrarlo. ¿Sí? Eso era lo que había que hacer en este tema. No sé si hay alguien presente de este tema. Buenísimo. Bueno, acá lo tenemos. Como todos los temas tenían un elegir tamaño, un cargar vector. Esta función es particular de este tema y después un mostrar. O sea, en líneas generales eran siempre estas 4 funciones. Así que vamos a verlo. Primero, elegir tamaño. Sobre el tamaño nos decía que tenía que ser entre 4 y 8, si no me falla la memoria. Así que vamos a verlo. Acá lo tenemos. Esta es una de las formas de validar. Hay muchas. Principalmente se hacen con el do while o con el while. ¿Sí? Entonces, defino un resultado menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Para que entre el while por primera vez. Porque no lo estoy haciendo con un do while, lo estoy haciendo con un while. Así que esto no cumple la condición que yo quería. ¿Cuál era la condición? La condición era que esté entre 4 y 8. Así que digo que si es menor que 4 o si es mayor que 8, esto no cumple con lo que yo quiero. Por ende pido que por favor se ingrese un número entero. Se ingresa el entero, supongamos que ingresan el 0. Bueno, el 0 nuevamente no cumple estas condiciones. Así que vuelve a entrar el while. Y este bucle se repite infinitamente hasta que se cumple la condición que queríamos. ¿Sí? Se cumple que esté entre 4 y 8. Una vez que tenemos esto, se retorna el tamaño. Esa es la primera función que tenemos. Segunda función, el cargar de este tema. Acá está el cargar. Nos pedían que sean aleatorios impares. Así que hago el for de 0 hasta el tamaño. Y llamo a una función aleatorio impar. Esto no hacía falta que lo hagan con una función. Lo podían hacer acá mismo. Pero yo lo hice en una función para que quede más prolijito. Acá tenemos la validación de que sea un número par. No pedía muchas restricciones sobre el aleatorio. Así que nada, yo definí que sea entre 0 y 30. ¿Por qué? Porque sí. Porque se me ocurrió en el momento. Pero ustedes podían trabajar con cualquier aleatorio. No importaba cuál era. Lo importante es esto, es la validación. ¿Sí? Acá defino un número que es par. Como es par, cumple con esto. O sea, es par. Mientras sea par, pido un número. ¿Por qué? Para que salga del while cuando sea impar, justamente. O sea, cuando no sea par. Entonces, nada, pido un aleatorio. Si ese aleatorio es par, vuelve a entrar al while. Pido un aleatorio. Si es par, vuelve a entrar al while. Deja de entrar al while cuando el aleatorio no es par. O sea, cuando es impar. ¿Sí? Está muy bien. ¿Sí? Si era par, le podés sumar o restar 1 y transformarlo a impar. Eso está joya. No hay problema con eso. Porque van alternando par, impar, par, impar, par, impar. Así que si sumás o restas 1, está joya. Está bárbaro.
También podés generar un aleatorio cualquiera y multiplicarlo por 2. Cualquier número que venga de una multiplicación por 2 es par, por definición. Así que podías generar cualquier aleatorio y ponerle un por 2. Eso iba bien. Algunos generaron un aleatorio entre un mínimo y un máximo, ¿sí? Para reutilizar la función que teníamos. ¿Ok? Y decían lo siguiente, ¿no? Sin el while, no miren el while. Generaban el aleatorio como siempre y decían que si el resultado es congruencia módulo 2 es igual a 0, o sea, si es par, hacían lo siguiente, hacían resultado igual resultado más 1. Esto es lo que estaba diciendo Gastón. O sea, si es par, le sumo 1 y listo, es impar. Lo logré. Con esto tienen que tener un cuidado, ¿no? Porque si el aleatorio era justo el máximo, puede ser, ¿no? Si justo es la cota máxima, si le suman 1, me voy a ir del máximo. Ya no va a ser más el máximo, va a ser el máximo más 1. Así que no va a estar cumpliendo con el mínimo y el máximo. Así que eso está bien, eso soluciona lo del par impar, pero tienen que tener cuidado con que no irse de los umbrales que plantearon como parámetro. Por si alguno de los que está acá presente hizo eso. Lo mismo si restaban. Si restaban 1 también pasaban de par a impar, pero si justo ese par era el mínimo, le restan 1 y van a estar en el mínimo menos 1, por ende también se iban a ir de los umbrales que estaban planteando. Que eso le podía generar algún problema. O para que tengan cuidado con eso, con que los parámetros dejen de ser parámetro por alguna operación que realizar. Esto estaba así, creo. Bien, bueno, listo. Ese es el aleatorio impar. Después, este ya lo usamos y después teníamos el mostrar. Muy sencillo, ¿no? Este no hace falta ni que lo muestre. Mostrar un for de 0 hasta t. Mostrando. Y bueno, ahora queda la implementación. Venir al main. Está el main. Acá está el main. El tema en cuestión es el tema 2. A ver si está todo comentado. No, esto no está comentado. Ahora sí, lo único que está funcionando es el tema 2. El tema 2 que tenemos. Bueno, tenemos. Se define el tamaño. Se declara el vector de ese tamaño. Se carga el vector. Y se muestra el vector. El error clave que les comentaba al principio era que me hagan algo así, ¿no? Que me hagan tamaño, punto y coma, vector tam. Esto era una aberración, habíamos dicho, ¿no? No pueden definir un vector con una variable que está en estado de basura, ni mucho menos que está inicializada como 0, y después cambiarle su estado, ¿no? a otro valor. Eso no era válido. Los vectores, una vez que se definen, no les pueden cambiar el tamaño. Así que esto que está acá es lo que está muy mal. No solo mal, sino muy mal. ¿Okay? Así que ojo con haber hecho eso. Eso era un error bastante grave. Bueno, ya estamos como para probarlo. A ver si no rompí nada. Con todo lo que estuve toqueteando. Se ve bien. Hay que ingresar un entero. Era entre 4 y 8, creo. Ingreso el 1, no cumple. Ingreso el 0, no cumple. Ingreso el 11, no cumple. Vamos a ingresar uno que sí. El 8, no me acuerdo si puse incluir el 8 o no. Sí, perfecto. Y listo, acá tenemos un vector de 8 posiciones, donde cada posición es impar. ¿Okay? Ese era el tema 2. Hasta acá estamos bien, que había varios que hicieron este tema. No se puede cambiar durante la función, no, justamente, eso no se puede hacer. Una vez que se define el vector, no podés cambiar el tamaño. Eso era una aberración, no solo un error, sino una aberración. ¿Sí? No se puede hacer ni en C ni en ningún lenguaje. Así que si ese era el error, seguramente por eso has desaprobado. Si es que hiciste eso. Buenísimo. Bueno, entonces ahí ya solucionamos un problema. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema era este. A ver cuál es. El tema número 5. Vamos a verlo.
Tema 5, son todos muy parecidos, así que no tengo mucho que decir, pero son crear un programa, bla bla, que permita trabajar con un array de enteros, así que esto es lo mismo, un array de enteros. El tamaño tiene que ser definido por teclado, así que otra vez printf y scanf. El tamaño tiene que estar entre 5 y 10. Así que nada, es lo mismo, solo que en vez de entre 4 y 8 está entre 5 y 10. Es lo mismo. Una vez definido el tamaño, se pide cargar el vector con números aleatorios entre 10 y 30, pero no tienen que estar repetidos. ¿Ok? Una vez que está cargado, tienen que buscar el número 22 y mostrarlo en algún momento. ¿Alguien acá presente de este tema? Buenísimo. De hecho, este era un ejercicio que les había planteado, la semana pasada, la semana anterior al examen, ¿sí? Que hagan un aleatorio sin repetir entre un umbral. Por eso era un poquito más largo este tema que el anterior, simplemente porque esto estaba todo hecho ya en las prácticas, ¿no? Acá no había que modificar nada más allá de esta validación de 5 y 10. Así que veámoslo. Bueno, lo mismo, ¿no? Primero hay un elegir tamaño que es exactamente igual al anterior. Yo acá hice todas las funciones, las dupliqué prácticamente para que estén todas las funciones ubicadas por tema, ¿no? Hay un montón de funciones que hacen lo mismo, que se llaman tema 1, tema 2, pero son iguales. Simplemente para que ustedes tengan todo ordenadito para cuando vean el código, nada más. Pero no es para nada una buena costumbre de programación tener tantas funciones que hagan todo lo mismo. Bueno, elegir lo mismo, ¿no? Resultado igual -1, -1 no cumple con el while. ¿Qué era el while? Que está entre 5 y 10. Así que si es menor que 5 o es mayor que 10, no cumple, pide que se ingrese un número. Es lo mismo que en el tema anterior. Pasamos a aleatorios. Esto me genera un aleatorio entre un valor mínimo y un máximo, lo que teníamos hecho en la clase. En este caso va a ser entre 10 y 30. Vamos a usarlo para 10 y 30. Acá tenemos el cargar. ¿Sí? Esto lo miramos ahora en un ratito para que entiendan para qué lo hice. Nos enfocamos acá en el for. Tenemos un for que va de 0 hasta t, como siempre. Y lo que hacemos es generamos un aleatorio entre 10 y 30. ¿Sí? Mandamos por parámetro el 10 y el 30, se genera el aleatorio. Supongamos que se generó el 15. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Buscamos el 15. Entonces llamo a la función buscar, busco el 15 y mientras que yo no encuentre el 15, lo voy agregando. O sea, si el 15 no estaba, lo agrego. Acá lo agregué. Y si el 15 lo encontré, o sea, si el 15 lo encontré en una posición distinta a la -1, o sea, lo encontré. O sea, si hay alguna posición en la que tengamos el 15, quiere decir que ese número ya estaba. Así que si ese número ya estaba, está repetido. Así que acá digo, uy, lo encontré. Y genero otro aleatorio. Al generar otro aleatorio, no sé, genero el 23. Me fijo, ¿está el 23? Si la posición donde está el 23 es distinto de -1, quiere decir que ya está. Así que busco otro. Y así, hasta que esta cosa de -1. O sea, hasta que no lo encuentre. Cuando no lo encuentro, lo guardo. Esa es la idea de esta función. Buscar el número aleatorio y si no está, lo agrego. Si está, busco otro. Es la idea. Y bueno, ¿y por qué hice esto? Esto lo hice por lo siguiente, ¿no? Cuando yo hago la búsqueda, quiero asegurarme que el número aleatorio que generé no haya sido, no coincida con la basura. O sea, si yo dejo el vector con basura en todas sus posiciones, por ahí alguna de esas basuras coincide con el número aleatorio que encontré. Podría ser, ¿no? Tendría que tener mucha mala suerte, pero podría ser. Entonces, supongamos que se genera el 15 y el 15 coincide con basura en alguna de las posiciones. Me va a saltar como que el 15 ya está y no lo voy a poder agregar. Sin embargo, el 15 era basura. Así que nada, lo que hice acá es inicialicé el vector con algo que no sea basura. Y que no sea un número que voy a poder generar con los aleatorios. Por eso puse mínimo -1. Si el mínimo era 10, esto da 9. El 9 no va a ser nunca un valor que se va a poder generar aleatoriamente. Así que el 9 es como el estado vacío de mi vector. ¿Sí? Podríamos haber puesto un 0, es lo mismo, un -1. Cualquier cosa que me indique que ahí no hay nada. Bien, y no dejarlo en basura. Simplemente es eso, ese for. Sacar la basura de ahí. Y después, bueno, el buscar. El buscar es el burbujeo, que de hecho lo estoy usando acá arriba.
El burbujeo, nada, es copiar y pegar de lo que hicimos en la clase, no le hice ninguna modificación. Y después el mostrar, que son todos los mostrar iguales. Vamos a verlo en acción, vamos al main. Este era el tema 5. Acá lo tenemos, ¿sí? Se elige el tamaño tenía que estar entre 5 y 10 creo, si no me falla la memoria. Se declara el vector, se carga el vector con aleatorios entre 10 y 30. Se muestra el vector y después busco el 22. Elegir tamaño entre 10 y 5. El 3 no entra, el 2 no entra, el 11 no entra. Vamos con el 6, debería entrar. Listo, ahí tenemos un vector de 6 posiciones, donde en cada posición hay números entre 10 y 30 y ninguno está repetido, ¿sí? De hecho, buscando el 22 lo encontró en la posición 4. ¿Ok? Permítame que lo voy a volver a ejecutar para ver si se da algún repetido. Ahí lo tenemos. Volví a ejecutar y ven, me saltó este cartelito como que en algún momento intermedio se encontró un repetido y se volvió a generar otro, ¿sí? Sin embargo, están todos sin repetir, ¿sí? ¿Está acá bien? ¿Se entendió esto? ¿Una duda con esto? Vos, Malena, que tenías ese tema. No era necesario hacer un void para que muestre un cartel si encuentra la posición -1. No sé si te entendí. Algunos me hicieron acá un if y un else que me decía que si esto daba -1 no lo encontré. Y si daba distinto de -1 me decía que lo encontró en tal lugar. No hacía falta, no hacía falta. Si esto da -1, buenísimo, da -1 y punto. No hacía falta. De hecho, los que hicieron el if y el else, eso casi que está peor, ¿no? Porque recuerden que hacer un if y un else en el main no está del todo bueno, pero bueno, eso igual lo dejé pasar para el que lo hizo porque admito que queda más prolijo con un cartel que diga lo encontré y otro que diga no lo encontré, ¿sí? Pero no hacía falta, con que lo dejen así está joya. Bueno, ese sería el tema 5. Rodrigo, no me salía mostrar el 22. La posición del 22, decís, no te salía el burbujeo. Bueno, eso era copiar y pegar de lo que teníamos en clase. Ahí no había que tocar, no había que hacer nada, no había ninguna complejidad extra. Simplemente había que usar el burbujeo. No sé si después encontraste el error, si no, nada, te lo muestro, pero es el mismo de la clase. Ah, buenísimo, entonces si ya lo encontraste. Por ahí te olvidaste el return, ¿no? Lo más típico en esto es por ahí no encontrar, no poner el retorno o dejar en estado de basura la posición o algo de eso. Bueno, ese sería el tema 5 y después tenían un tema más que era uno creo que igual al 5 casi. Déjenme ver cuál era. El tema 6, perfecto. El tema 6 lo modifiqué levemente, pero es este, ¿sí? Crear un algoritmo para trabajar con un vector de números flotantes. Así que acá cambia levemente, no son enteros, son del tipo float. El tamaño del vector tiene que ser un número aleatorio, ya no es por teclado, entre 10 y 15. Y este aleatorio tiene que ser par. Una vez definido el tamaño, bla bla, se cargará el vector por teclado. Acá sí viene el print y el scan. Y se permite que solamente tipeen números mayores a 500 y a ustedes en este tema les puse menores a 1000 y menores a 1000, o sea que esté entre 500 y 1000, ¿sí? Ese era el tema que tenían ustedes, mostrar el vector y buscar el 22.5. Ese era el tema que ustedes tenían que resolver. Vamos a verlo, es este. Primero el tamaño era un aleatorio entre 10 y 15, ¿sí? Acá, esto me olvidé de decirlo, yo acá les muestro cómo hacerlo de la peor forma que está bien,
¿sí? No, yo esperaba que hagan esto, pero lo podrían haber hecho mucho mejor, ¿sí? Así que genero el aleatorio acá de 10 a 15, ¿no? Como lo venimos generando siempre, y me fijo, bueno, si ese aleatorio es impar, no me sirve, pido otro. O sea, mientras el aleatorio sea impar, sigo buscando para que sea par, justamente. Acá si llamaron a la función aleatorios, bueno, mejor, buenísimo. Yo traté de no usar funciones de más, ¿sí? Para que lo haga, para hacerlo lo más sencillo posible. Podríamos haber mandado por parámetro el 10 y el 15, todo eso estaba bien e incluso estaba mejor, ¿sí? Yo lo hice así y con que hagan esto me alcanzaba. Pero importante la validación, ¿sí? Que tenía que ser entre 10 y 15 y par. Se retorna el resultado, buenísimo. Después la carga del tema 6. Bueno, acá no hace falta hacer esto, pero no importa. Genero un... Por favor, ingresar un número mayor que 500. Y en este caso era menor que 1000. Y menor que 1000 para la posición. Como lo había modificado no lo tengo hecho, ahora lo hacemos, ¿sí? Un número entre 500 y 1000 para la posición tanto. Lo guardo en el tipeo que hice. ¿Por qué paso por una variable tipeo? Porque este tema raíz era levemente distinto. Así que nada, paso por una variable intermedia. Y acá digo, bueno, si el tipeo es menor que 500 o el tipeo es mayor que 1000, no me sirve, así que pido otro más, ¿sí? Yo había pedido resto de 3 y a eso le sumaba 5. Lo multiplicaba por 2 y le sumaba 1. ¡Wow! Debería pensarlo. ¿Y para qué hacías esto? Resto 3, le sumaba 5 y después lo multiplicaba por 2 y le sumaba 1. Sí, da entre 9 y 15, no, entre 11 y 15. Sí, eso parecería estar bien. Espera, me perdí un poco. Vos lo hiciste acá. O sea, generaste un random de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2, a eso le sumaba 5, así que te queda de 0 a 7, de 5 a 7. Lo multiplicabas por 2, te queda 10, 12 y 14 y le sumabas 1. Ok, sí, está bien. Sí, está bien. No sé para qué tan rebuscado, pero sí, estaría bien. No hay problema. Sí, sí, efectivamente está bien. Bueno, entonces volvemos acá. Si es mayor que 1000 o si es menor que 500, no me sirve, vuelvo a pedir. Y bueno, acá como estoy pasando por una variable entera, tengo que castearla y guardarla como flotante, ¿sí? De hecho, ustedes no hace falta que hagan esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo float. Float tipeo. El scan lo hago sobre un float. Y acá hago que tipeo sea lo que teníamos. Listo. Porque el tema original tenía que hacer un truquito con el módulo. Solamente se puede con los enteros. Bien, y ahí ya estaría la carga del tema 6. A ver si no rompí nada. No, perfecto. Bien. Esta sería la carga del tema 6. Después el mostrar y el burbujeo. El burbujeo acá sí puede ser que se les rompa. El burbujeo no, el buscar. La búsqueda secuencial puede ser que se les rompa. ¿Por qué? Porque te están buscando sobre un flotante, así que tengan cuidado que sea flotante el vector, ¿sí? O sea, el parámetro es flotante, así que esto tenían que cambiarlo en base a lo que veníamos trabajando en la clase. Y lo que buscan también es flotante, ¿no? Esos eran los dos cambios que tenían que hacer. Después nada más. Y listo, vamos a darle una acción. Este era el tema 7, 6. Bueno. Tema 6. Y acá tenemos el tema 6. Nuevamente, llamo a el tamaño, genero el vector de ese tamaño, cargo el vector, muestro el vector y busco el 22.5. Y lo ejecuto.
Bueno, me pide ingresar un número mayor a 500 y menor que 1000. El tamaño era aleatorio, así que no sabemos cuál es por ahora, pero lo tenemos. Cargo un, qué sé yo, un 400. Esto me tira error. 1200. Me tira error, ven, no avanzo en la posición. Pero cuando pido alguno que sí cumple con la restricción, funciona joya. Bueno, esperemos que sean pocos. Era entre 5 y 10, así que no creo que sean muchos. Y 15. Bueno, ahí está. Se cargaron un montón de flotantes. Y estoy buscando el 22.5, que obviamente no está porque no cumple con la restricción de 500 y 1000. Así que obviamente no va a estar. -1 el resultado de la búsqueda. Y bueno, ese era el último tema que tenían ustedes. Y no mucho más. No sé si les saqué alguna duda sobre algo que pudieron haber hecho mejor o sobre algo que se pudieron haber equivocado. Sobre todo ahí los que dijeron que tenían menos nota de la que pensaban. O, bueno, en particular los que desaprobaron, si ya saben por qué desaprobaron. Si no es buen momento para que me digan a ver si encontramos el error. O me piden que lo revise y lo reviso. Si no hay nada acá, si en esta clase no encontraron nada, me piden y lo vuelvo a chumear. Sí, yo voy a dejar toda la solución de todos los 20 temas que generé para los 2 lunes y el viernes. Y después subo la solución de los 20 temas. Están todos acá, de hecho. Están los 20 temas acá resueltos. Lo voy a subir seguro el viernes después de dar la clase del viernes. Por si tengo que hacer alguna aclaración más o algo. Pero yo voy a subir los videos de las 3 clases de revisión y del código fuente de los 20 temas que se generaron. Con todas las soluciones. Seguro lo sumo el viernes. No, hoy no lo voy a subir hoy porque lo voy a tener que modificar. Sí. Total, ahora ya estamos en vacaciones. Hoy es la última clase de programación. La próxima clase es dentro de 4 lunes. ¿Sí? Chequen bien el calendario por las dudas, pero tenemos creo que 3 o 4 lunes sin clases. Sí, sí. Así que así después chusmeas bien tus errores, María. No sé si alguno te quedó en claro ahora. Me habías dicho que te sacaste un 4, ¿no? Y pensabas que te habías sacado un poco más. O vos me habías dicho que pensabas del 10. No me acuerdo. No sé si encontraste algún error. Por lo general, los que les faltó validar, básicamente desaprobaron. Si no desaprobaste porque te faltó validar, era porque seguramente en algún momento me mostraste que sabías validar. Por ahí validaste otra cosa, por ahí me hiciste otro while, otro do while en algún otro lugar y yo dije, bueno, no lo hizo, pero sabe hacerlo, entonces por eso aprobaste. ¿Sí? Pero los que no validaron seguramente desaprobaron. ¿Sí? A menos que me hayan demostrado que sabían hacerlo. Claro, ¿ves? Por ejemplo, hiciste lo del vector, que por ahí era más complicado que esto, y esto no lo hiciste, bueno, te aprobé igual. ¿Sí? Ese seguramente sea tu caso. Las validaciones por lo general son mejores hacerlas con el do while. A ver si tengo un do while por acá cerca. ¿Ves? Con el do pido el dato o genero el dato, y si no se cumple, lo vuelvo a pedir. Esto es mejor para una validación. La otra forma de hacerlo es solamente con un while, que de hecho fue lo que les mostré. Acá tenemos un while, también sirve para validar. El problema del while es que tenemos que generar una variable en un estado que nos permita entrar al while por primera vez. Y eso es medio sucio, ¿no? Siempre es mejor el do while. Yo lo hice de varias formas distintas para que tengan muchas alternativas, pero el do while es mejor. Ah, gracias María Luz. Eso me sirve bastante. ¿Por qué? Porque ese es un error típico que cometieron muchísimos. Muchos hicieron. En este no hay que validar nada, ¿no? Pero para que se entienda, muchos me hacen un if. No, así. Hacen el printf y el scanf y acá me dicen que si
es válido, ¿no? No importa cuál es la validación. No hacen nada. Y si no es válido, vuelven a pedir el Priñel Scan. O sea, si esto cumplió con la validación, buenísimo, no pasa nada, no hacen nada, o retornan el dato, o lo guardan, o lo cargan en el vector, lo que sea. Pero si no se cumplió, vuelven a pedir el Priñel Scan. Este es un error típico de validación que cometieron, que me había olvidado. ¿Y cuál es el problema de esto? Y bueno, el problema de esto es que funciona una vez sola, ¿no? Si yo ingreso un dato que está mal y no cumple la validación, me lo vuelve a pedir. Hasta ahí va joya. Pero si los vuelve a ingresar mal, terminó el programa, ¿sí? Entonces, justamente tiene que ser un do while o un while, o en su defecto un for medio manipulado, para que esto se ejecute hasta que se ingrese bien el dato. De esta forma se valida una vez sola, o sea, se te permite ingresar mal el dato una vez sola, ¿sí? Algunos incluso lo hicieron dentro de un for y fueron haciendo iterador menos menos, como diciendo, bueno, si este dato estaba mal en la carga del vector, bueno, lo vuelvo a pedir y vuelvo al anterior, porque justamente el anterior estaba mal. Bueno, eso también funciona, pero para un solo dato, porque si te equivocas 2 veces, vuelve 2 posiciones atrás y estás rompiendo un dato que estaba bien. Entonces los que hicieron también este tipo de cosas también estaba mal. Así que validaciones con un while o un do while. El if y el else no. Así que sí, ojo con eso. Hay otra alternativa que es si se cumplió, no hago nada, o hago lo que tengo que hacer. Else. Algunos lo hicieron así, está bien. Un if y un else. Y acá en vez de hacer otra vez el Priñel Scan, volvían a llamar a la función. Vuelvo a llamar a la función. Entonces, si se cumplió, buenísimo, terminé. Y si no se cumplió, vuelvo a llamar a la función. La función vuelve a ejecutar esto. Y bueno, hasta que se cumple, ¿no? Entra en un bucle que se llama a sí misma hasta que termina. Esto se llama recursividad. No lo vimos, algunos lo hicieron así y eso también está bien. Pero no es la mejor forma de hacerlo. Tiene bastantes problemitas, pero si lo hicieron así también está bien. Pero quédense en su mente que las validaciones se hacen con while o do while. No se la rebusquen haciendo otras cosas. No sé si hay algún otro comentario. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir, simplemente recordarles que tienen que anotarse los finales entre hoy y el 7. Importante que los rindan cuanto antes, los que tengan ahí colgados. No, yo les doy siempre una charlita sobre cómo son las cuestiones estas de finales, pero bueno, ustedes son todos alumnos del año pasado seguramente, así que ya saben cómo se maneja eso. No se olviden tampoco la encuesta de las materias que cursaron en el primer cuatrimestre. Es fundamental que completen la encuesta docente. Martín, si sos de este año, bueno, terminaron el primer cuatrimestre, así que ya pueden rendir el final de las materias que aprobaron, que podría ser Mate 1, expresión de problemas y algoritmos, organización de computadoras, o bueno, si son de segundo año, cualquiera de las otras, y nada, se tienen que anotar al final. 5, 6 y 7 para anotarse. Y cada vez que terminan una materia, tienen que completar la encuesta obligatoria vía Guaraní sobre la materia. Si no, no se pueden anotar a ningún final. Dale, Matías, sí, aprovecha que tenemos casi un mes. Es fundamental que usen este mes para repasar, sacarse todas las dudas que tengan sobre los temas viejos, porque la segunda parte de la materia sigue avanzando, despacito pero avanza, y nos apoyamos todo el tiempo sobre estos temas. Así que si tienen dudas sobre vectores, while, do while, if, else y esas cosas, bueno, hay que repasarlas porque las usamos todo el tiempo en los próximos temas que venimos trabajando. Así que los que aprobaron con lo justo, repasen un poco, traten de hacer todos los temas, a ver cómo les va.
Sí, esta es la última clase del cuatrimestre, esta es la última semana del cuatrimestre para todas las materias. Así que después no tenemos clases hasta principios de agosto. Ya en la próxima clase en agosto, después de las vacaciones, retomamos con un temita nuevo. El TP, el TP todavía ni lo mencioné, así que no. Después que lo mencione, seguramente empiece. Pero sí, yo calculo que mediados de agosto, fines de agosto. El recuperatorio cuándo es, no me acuerdo, pero la fecha está publicada desde el principio de la materia. Octubre, noviembre, no me acuerdo cuándo es. Fíjate que está publicado. Al final de la materia. Sí, me parece que última de octubre o primera de noviembre. Primero tienen el segundo parcial y después tienen las dos fechas de recuperatorio. Recuperatorio del primer parcial y recuperatorio del segundo. Más que nada para que tengan tiempo de ponerse al día los que están atrasados, ¿no? Si les tomo el recuperatorio hoy, seguramente si les fue mal, les vuelve a ir mal, ¿no? En una semana no creo que puedan hacer mucho. Así que nada, tienen 6 meses más para tratar de remontar la materia si es que le ha ido mal en el primer parcial. Bueno, si no hay más consultas, los voy abandonando. Que tengan buenas vacaciones, preparen los finales, estudien, pónganse al día con todas las materias que tengan que ponerse al día. Y cualquier cosa me chifran, que yo ahí estoy disponible. Cualquiera de los medios de comunicación. Genial. Nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Que pasen lindo. Que les vaya bien. Hasta pronto.